Muy bien, entonces buenas noches con todos. El día de hoy vamos a tratar acerca del instrumental quirúrgico y la cadena de esterilización, es decir, todo lo que debemos de hacer nosotros para poder desinfectar y esterilizar el instrumental que vamos a utilizar, así como la forma en la que tenemos que empaquetar los instrumentos para mantener la esterilidad hasta que se utilice. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es un prelavado en el cual quitamos toda la suciedad grosera. Además, luego lo vamos a enjuagar y lo vamos a sumergir en una solución desinfectante. Ya. Luego vamos a enjuagar nuevamente el instrumental, lo vamos a secar, lo vamos a inspeccionar y a empaquetar. Durante la inspección, lo que tenemos que hacer es revisar que todo el instrumental funcione correctamente. Esto quiere decir que tengo que ver que las tijeras corten bien, que no se estén trabando, que el instrumental esté bien aceitado, sobre todo el instrumental que tiene articulación a veces se traba, entonces hay que aceitarlo antes de someterlo a esterilización. Tenemos que ver, por ejemplo, que las limas de endodoncia no estén ya estiradas o torcidas, porque si las esterilizamos así, luego se pueden romper dentro del conducto. Tenemos que ver que el instrumental no esté debilitado porque se puede romper mientras lo estamos utilizando. Entonces, todo eso lo vamos a realizar durante la inspección visual y luego lo vamos a empaquetar y a someter a esterilización. Una vez que ha sido esterilizado, lo retiramos y lo trasladamos a un almacén o a algún anaquel donde nosotros vayamos a guardarlo hasta que vaya a ser utilizado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es la limpieza del instrumental. En esta limpieza vamos a remover de forma mecánica toda la materia extraña que se encuentre en el ambiente, en las superficies y en los objetos. Esta limpieza nos sirve para disminuir la biocarga, es decir, disminuir el número de microorganismos que se encuentran en este material. Lo podemos hacer mediante acción mecánica, es decir, que nosotros estemos cepillando, frotándolo con una escobilla o con un paño y enjuagándolo con el chorro de agua a presión. Mediante una acción química usando detergentes enzimáticos y agua. O mediante una acción térmica usando agua caliente, como cuando utilizamos las cubas ultrasónicas, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, podemos incluso mezclar los tres métodos utilizando, mejor dicho, dejando el instrumental dentro de una cuba ultrasónica, lo sometemos a las vibraciones ultrasónicas y al calor, y una vez que termina ese proceso, retiramos el instrumental y lo frotamos con una escobilla también. Y posteriormente se enjuaga. Entonces vamos a necesitar para este lavado, esta limpieza, el uso de detergentes como los detergentes enzimáticos. Estos agentes van a permitir la eliminación de la suciedad que sea insoluble en el agua. Estas enzimas compiten con la materia orgánica, haciendo que esta materia se degrade y pudiendo eliminar más fácilmente estas partículas. Existen distintos tipos de pH. Hay detergentes con pH neutro, detergentes con pH alcalino y detergentes con pH ácido. Cada uno de estos tiene un uso distinto. En caso que nosotros querramos evitar el daño y la corrosión del instrumental, debemos utilizar un pH neutro en el detergente. Si nosotros queremos remover el sarro o el óxido, tenemos que utilizar un detergente con pH ácido. Sin embargo, hay que tener cuidado en estos casos porque puede corroer el material. Y si queremos eliminar restos de grasa o de aceites, tenemos que utilizar un pH alcalino. Una vez que ya hemos realizado el lavado del instrumental, tenemos que lubricar aquellos equipos o instrumentos que presenten motores o que tengan articulaciones para que funcionen correctamente. Si nosotros esterilizamos, por ejemplo, una pieza de mano sin lubricar, esta se puede terminar malogrando. Entonces, el lubricante va a servir para proteger el instrumental y el material,
Y el agua que utilicemos puede ser agua dura, que va a tener minerales disueltos como el calcio, el cloro, el magnesio y los fosfatos. Estos van a terminar formando sarro o caliche, así como la tetera, que en el fondo se forma una capa de sarro, es exactamente igual. El agua blanda suele ser, por ejemplo, el agua destilada, no va a contener minerales o va a tener muy poca cantidad de ellos. Este es el agua que nosotros tenemos que utilizar para lavar el instrumental. Entonces, tenemos distintos tipos de limpieza. El lavado manual es aquel que nosotros vamos a realizar en una batea, en un envase. Vamos a sumergir ahí ese material con el detergente enzimático y vamos a escobillarlo de forma manual para retirar toda la suciedad. El lavado mecánico es el que nosotros vamos a realizar en una cuba ultrasónica y vamos a someter este instrumental a la vibración del ultrasonido junto con el agua y el detergente para poder retirar con mayor facilidad los restos de sangre, de tejido, etcétera, que podamos encontrar en el instrumental. Y el lavado mixto es cuando mezclamos ambos. El lavado manual lo que vamos a hacer es eliminar toda la suciedad por fricción de la superficie. Este es el que nosotros vamos a utilizar sobre todo para eliminar la materia orgánica. En algunos casos, la cuba ultrasónica, por muy buena que sea, no va a llegar a eliminar todos los restos de tejidos o de materia orgánica que se encuentren. Entonces, primero tenemos que realizar un escobillado del instrumental para luego recién meterlo en la cuba ultrasónica. Y como ya se les dijo, se tiene que utilizar un detergente, de preferencia enzimático, cepillo y agua. Para este tipo de lavado tenemos que utilizar siempre las barreras de protección, como son los lentes de protección, los guantes no de diagnóstico, sino los gruesos que se utilizan para lavar ropa, ese tipo de guantes. Además, utilizar mascarilla y utilizar gorro. Todas las medidas de protección, porque cuando estamos escobillando el instrumental muchas veces puede salpicar a los ojos, y si estamos utilizando soluciones desinfectantes para realizar este lavado, o detergentes, lo que va a hacer es que nos va a irritar la mucosa del ojo y nos puede dañar. Luego tenemos el lavado mecánico que habíamos mencionado antes. Este lavado mecánico actúa removiendo la suciedad por acción física, química y térmica, es decir, vamos a utilizar el agua por lo menos a 50 o 55 grados, es decir, va a ser agua bastante caliente. Y además, la vibración del ultrasonido también genera esta remoción física del material orgánico que se puede encontrar en el instrumental, y la química va a ser mediante la acción de los detergentes enzimáticos o el desinfectante que utilicemos. Como les había mencionado, aquí se usan las lavadoras ultrasónicas que generan unas burbujas de gas, produciendo un vacío alrededor de la suciedad y la vibración ultrasónica. Es un método de limpieza bastante efectivo, es bastante bueno y nos exponemos menos al riesgo de tener, por ejemplo, un accidente con el instrumental y que terminemos pinchándonos con el explorador, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros terminamos de utilizar un instrumental, lo primero que tenemos que hacer es llevarlo a la zona donde se va a lavar. Entonces, esto se recepciona, se clasifica, es decir, se va a decidir si este instrumental va a ser sometido solo a lavado y desinfección o si va a ser esterilizado también. Se descontamina, o que a eso también se le llama el prelavado, es decir, lo sumergimos en una cuba o un envase con desinfectante, y esto va a ayudar a disminuir la biocarga para luego ya pasar al lavado con el detergente enzimático y frotar o cepillar el instrumental o el material que queremos lavar. Luego se lava, se seca
y finalmente, una vez que está bien seco, se lubrica. Es necesario que estén bien secas todas las tuberías de las piezas de mano, sobre todo. Entonces, como les había mencionado, primero se recepciona, se verifica en qué estado se encuentra el material, si está bien como para que se siga utilizando o si es necesario desecharlo. En este proceso se utiliza en todo momento las barreras de protección. Se clasifica si ese material puede ser sometido a esterilización o no. Para esto tenemos que ver si es material metálico, de acero inoxidable, que sí puede ser esterilizado, si es polietileno, si es de goma, si es de plástico, si es vidrio, porque tenemos que saber si es que este material resiste a altas temperaturas o no. Hay materiales que pueden someterse a altas temperaturas, como son los materiales de acero inoxidable y los materiales como por ejemplo el vidrio refractario, y hay otros, como por ejemplo el plástico, que no pueden ser sometidos a altas temperaturas. Entonces, una vez que se clasifica ese instrumental, se realiza el prelavado para reducir la biocarga, sumergiendo el instrumental en una bandeja con el detergente enzimático, para luego pasarlo por un chorro de agua. Luego ya se lava el instrumental, ya sea de forma manual, mecánica o ambas, y se sumerge en una solución desinfectante. Una vez que está terminado con ese proceso, se enjuaga nuevamente y se seca, ya sea de forma manual con un paño, un secado automático con aire comprimido que funciona mucho más rápido, o en algunas cámaras especiales para secar, por ejemplo, los tubos de las piezas de mano. Estos se realizan normalmente en un ciclo de 25 minutos a 2 horas. Depende de qué tengan ustedes para secar. Una vez que ya está seco, como les había dicho, se debe de lubricar. Esto va a prevenir el daño de los instrumentos y sobre todo aquellos equipos que tengan motor, como son la pieza de mano de alta y de baja. También se deben de lubricar, como les había mencionado, aquellos instrumentos que tengan una articulación, como por ejemplo los forceps, las tijeras, las pinzas hemostáticas o pinzas portagujas, para que no se traben y podamos usarlo fácilmente. Luego tenemos la desinfección. La desinfección es un proceso químico o físico mediante el cual vamos a eliminar microorganismos. Vamos a disminuir la cantidad de microorganismos que existen en ese material o en esa superficie, mas no los vamos a eliminar por completo. Y esa es la gran diferencia que existe entre una desinfección y una esterilización. ¿Qué vendría a ser la esterilización? Araceli Sáenz. Sí, Vanessa, ¿tú quieres contestar? Claro, esterilización es cuando se elimina por completo los microorganismos. Así es. Uno habla de esterilización cuando ya no queda ni un solo microorganismo en ese material o en esa zona. En cambio, en la desinfección, nosotros lo que hacemos es destruir los microorganismos mediante un proceso químico o físico, pero no vamos a eliminar las esporas. Esas esporas solo se eliminan con la esterilización. Esta desinfección se realiza sobre objetos inanimados, es decir, sobre superficies. Puede ser instrumental, mesas, paredes, pisos, el sillón dental, pero cuando pasamos a, por ejemplo, la piel del paciente, ya no estamos hablando de desinfección, sino que estamos hablando de antisepsia. ¿Ya? Entonces, cuando decimos desinfección, estamos hablando de superficies inertes. Por ejemplo, estaría incorrecto decir desinfectarse las manos. ¿Ya? Eso sería un término incorrecto. Todo artículo que no pueda ser esterilizado debe de ser sometido necesariamente a desinfección de alto nivel si es que va a ser utilizado en la boca del paciente. Esto no quiere decir, o mejor dicho, todos los instrumentos o materiales que van a ser esterilizados deben de haber sido desinfectados previamente, pero no todo lo que se desinfecta va a ser esterilizado, porque en algunos casos algunos materiales no pueden esterilizarse.
Según las recomendaciones actuales, nosotros podemos desinfectar superficies con distintas soluciones, como el alcohol glicerinado, agua jabonosa, hipoclorito de sodio, alcohol, amonio cuaternario y jabón enzimático. Nosotros, para higienizarnos las manos, podemos utilizar o jabón antibacterial o alcohol glicerinado. Pero dense cuenta que estoy hablando de higienización y no desinfección, ¿ya? El agua jabonosa me puede servir para limpiar las superficies y para esto tengo que utilizar un balde de agua con 3 cucharadas de detergente. Esto me sirve para limpiar las superficies de la mesa en la que se trabaja y el suelo, ¿ya? O también las paredes. El hipoclorito de sodio al 0.5% me sirve para desinfectar grandes superficies. Es una desinfección de bajo nivel, pero actúa durante 24 horas. ¿Ya? En esos casos, yo lo que tengo que hacer es utilizar agua fría, ¿ya? Son 1 parte de hipoclorito y 9 partes de agua, ¿ya? Luego puedo utilizar también el alcohol del 70%. Esto me sirve solo para superficies pequeñas. ¿Por qué? Porque el alcohol se evapora rápidamente. Entonces, si yo comienzo a echarle alcohol a una superficie muy grande para luego frotarlo y limpiarlo, para cuando llegue a frotar todo ya se va a haber evaporado el alcohol. Por lo tanto, se utiliza para superficies muy pequeñas, mientras que el hipoclorito se utiliza para superficies grandes. Obviamente hay que tener cuidado con el hipoclorito porque puede manchar la ropa, la destiñe, puede corroer algunos instrumentos. Entonces, el hipoclorito lo utilizo para superficies, más no para el instrumental. El amonio cuaternario al 40% me sirve para la desinfección de todo el equipo odontológico, es decir, el sillón dental, por ejemplo, las lámparas, todo eso lo puedo desinfectar con amonio cuaternario. Existe un amonio cuaternario de 5ª generación que me sirve también para desinfectar el instrumental, pero ese es solo el de 5ª generación, no el de 1ª, 2ª, 3ª y 4ª. Luego tenemos también el jabón enzimático. Este sí me sirve para desinfectar el instrumental odontológico. Un ejemplo es la Encidina Plus y se utiliza por cada litro de agua unos 30 mililitros. Y así como el hipoclorito también actúa durante 24 horas. Es decir, va a prevenir que se contamine con nuevos microorganismos durante 24 horas. ¿Qué es la clasificación de Spalding? ¿Alguien conoce esta clasificación? A ver. Ángel Infanzón. Sí, doctora. ¿Qué es la clasificación de Spalding? ¿Es ese criterio de desinfección, doctora? Ya, es un criterio de desinfección, pero ¿cómo va a dividir el material o el instrumental? ¿De acuerdo a qué? ¿Sabes? No estoy seguro, doctora. Ya, ok. En 1968, Earl Spalding clasificó todos los instrumentos y materiales de acuerdo a si son instrumental crítico, semicrítico o no crítico. ¿Esto qué quiere decir? Que va a dividirlo de acuerdo a si va a estar en contacto con superficies estériles, como por ejemplo los vasos sanguíneos, la sangre del paciente, o no. Y de acuerdo a eso, se determina si es que va a recibir una desinfección de nivel bajo, medio, alto o si debe de ser esterilizado. Entonces, se identifica el tipo de instrumental o material de acuerdo a cómo lo vamos a utilizar y en qué lo vamos a utilizar, considerando el riesgo de infección que tiene el paciente con este tipo de instrumental. Entonces, de acuerdo a eso, lo dividimos, como había dicho, en críticos, semicríticos y no críticos. Nosotros vamos a tener todo aquel material crítico que penetra en los tejidos estériles, es decir, en los tejidos internos del paciente, como por ejemplo las agujas de anestesia, los botadores, los forceps,
Entonces, todo este tipo de instrumental que entra en cavidades o tejidos estériles y entra en contacto con el sistema vascular, es decir, con la sangre del paciente, debe de ser esterilizado, porque existe un alto riesgo de infección si es que el instrumental no está estéril. Entonces, todos los instrumentos críticos deben de ser esterilizados siempre. Dentro de ellos incluimos agujas de anestesia, botadores, forceps, bisturís, legras, es decir, todo lo que va a entrar en contacto con la sangre del paciente. Luego tenemos el material semicrítico. Dentro de este vamos a incluir todo aquel material que va a ingresar en la mucosa del tracto respiratorio, genital y urinario y en la piel no intacta. ¿Esto qué quiere decir? Que incluimos todo aquel material o instrumental que va a entrar en contacto con las mucosas del paciente, con la mucosa de la boca, ya sean carrillos, labios, encías, ¿ya? Sin que penetre en el tejido, ¿ya? Es decir, la mucosa intacta. Este tipo de material presenta un riesgo moderado a alto de infección, por lo cual nosotros vamos a tener que utilizar por lo menos una desinfección de alto nivel. Si el material lo podemos esterilizar, se esteriliza, pero si no se puede esterilizar, por lo menos debe de ser sometido a una desinfección de alto nivel. Dentro de estos materiales semicríticos podemos incluir, por ejemplo, el cárpule, si es que vamos a hacer una operatoria, ¿ya? Es decir, si vamos a curar una caries. Si, por ejemplo, yo voy a realizar una anestesia intrapulpar, en esos casos sí mi cárpule debería de estar estéril, ¿ya? Sin embargo, si solo voy a hacer una pequeña resina de una caries de esmalte, de dentina, ese cárpule podría tener una desinfección de alto nivel porque no va a entrar en ninguna cavidad estéril. Luego tenemos el material no crítico. Este es aquel que va a entrar en contacto con la piel intacta, ¿ya? Es decir, los semicríticos entraban en contacto con las mucosas y con piel no intacta. Cárpule, endoscopios, ¿ya? Y los no críticos era la piel intacta. Es decir, como tenemos la piel de barrera, va a tener un riesgo muy bajo de infección, por lo tanto puede utilizar una desinfección de nivel medio o bajo. Dentro de estos tenemos los tensiómetros, el medidor de la saturación de oxígeno, termómetros frontales, los de la frente o los de la axila, no si es que van a entrar en la boca. En la boca sí debería de ser con desinfección de alto nivel. Luego vamos a ver los niveles de desinfección para que sepamos cuál es el que vamos a utilizar en cada uno de estos instrumentos, ya sean semicríticos o no críticos. La desinfección de alto nivel la vamos a realizar con químicos que van a eliminar todos los microorganismos y algunas esporas. Ahora, fíjense que son algunas esporas, no todas las esporas, ¿ya? Dentro de estos vamos a encontrar el glutaraldehído al 2%, formaldehído al 8%, ortoftaldehído y el peróxido de hidrógeno al 6%. El peróxido de hidrógeno no se consigue fácilmente en ese porcentaje en el Perú. Y además tiene ciertas características que hacen que no lo usemos tanto. Sin embargo, es un buen desinfectante de alto nivel y por eso en algún momento el Colegio Odontológico lo recomendó como para realizar toda la antisepsia intrabucal antes de atender a los pacientes ahora por el COVID. ¿Ya? La desventaja es que sabe bastante feo, es bastante desagradable para los pacientes, pero aparentemente sí actuaba sobre el coronavirus. Y por eso el Colegio Odontológico lo recomendó a principios del año pasado. El formaldehído es carcinogénico y mutagénico, por lo tanto, no podemos utilizarlo tan ampliamente y preferimos utilizar el glutaraldehído o el ortoftaldehído. Como desinfectantes de nivel intermedio, vamos a encontrar aquellos que no actúan sobre esporas, pero que sí actúan sobre los bacilos de la tuberculosis, sobre el bacilo de Koch.
Entonces, entre estos vamos a tener el hipoclorito de sodio al 5.25%, que es lo que nosotros encontramos comúnmente en la tienda, y va a tener 1000 partes por millón. Vamos a tener también el grupo de fenoles, al cloruro de benzalconio y al alcohol etílico o isopropílico del 60 al 90%. ¿Ya? Generalmente en piel vamos a utilizar alcohol al 70% como un antiséptico y en las superficies podemos utilizar al 90-96%. Pero ¿qué sucede? Que ahora con los estudios del coronavirus estuvieron viendo que el alcohol, cuando la concentración era muy elevada, se evaporaba más rápidamente. Y esa evaporación tan rápida hacía que no actúe el tiempo suficiente sobre el coronavirus, por ejemplo, y por eso se recomendaba el uso del alcohol al 70%. Luego tenemos la desinfección de bajo nivel. Este tipo de desinfección solo elimina las bacterias vegetativas, hongos y algunos virus en un periodo corto de aproximadamente 10 minutos. Dentro de estos vamos a tener al hipoclorito de sodio en 100 partes por millón y al amonio cuaternario. El amonio cuaternario hasta de la 4ª generación, ¿ya? Este de aquí nos va a servir para limpiar superficies como por ejemplo los pisos y las mesas donde nosotros trabajamos. Así como también el sillón dental. Entonces, un nivel de actividad biocida bajo quiere decir que actúa sobre virus y bacterias vegetativas. Los virus lipídicos, pero no sobre virus no lipídicos, ni sobre bacilos, ni sobre esporas. El nivel intermedio actúa sobre bacterias, los virus y los bacilos de la tuberculosis. Y un nivel alto actúa sobre todas las anteriores y además algunas esporas. No todas las esporas, sino algunas esporas. Luego tenemos distintos medios de desinfección, pueden ser físicos o líquidos. Dentro de los físicos tenemos la radiación ultravioleta, que estuvo de moda el año pasado porque se creía que podía eliminar al coronavirus. Esta va a inactivar a los microorganismos que midan entre 240 a 280 nanómetros. Es controvertida, no se puede utilizar tan fácilmente, no es tan fácil de conseguir. Y no va a esterilizar el agua, ¿ya? No va a desinfectar el agua. La desventaja de este medio es que puede producir queratoconjuntivitis en pacientes y en los profesionales que trabajan en los ambientes sometidos a la radiación ultravioleta. Los más frecuentes de utilizar son los métodos químicos líquidos. Entre estos, uno de los principales es el ortoftaldehído, que actúa sobre los ácidos nucleicos, es decir, ADN, ARN. Es microbicida, micobactericida y virucida. Actúa con una concentración de 0,55%. Una vez que se prepara, se puede utilizar durante 14 días. Después de los 14 días comienza a bajar la concentración y a tener menor efecto. Si no se ha mezclado, puede tener hasta 2 años de vida útil. Es un desinfectante de alto nivel. Y la gran ventaja es que tiene un pH estable, entre 3 y 9. Es muy compatible con los pacientes, con también los materiales. No es carcinogénico. Tiene indicadores químicos para indicarme si efectivamente estoy desinfectando o no, si es que el pH es el adecuado o no. Y la desventaja es que es bastante caro. Luego tenemos el glutaraldehído, que es el más utilizado para la desinfección del instrumental. Actúa sobre la síntesis proteica del ADN y ARN de los microorganismos. También produce una desinfección de alto nivel en 10 a 20 minutos aproximadamente. Este es un desinfectante que si se deja durante muchas horas puede llegar a eliminar las esporas bacterianas produciendo una esterilización. Pero según la literatura, si no me equivoco de Cosme Gay, necesita por lo menos unas 10 horas
para poder producir esta esterilización. Entonces, esta es una alternativa para cuando nosotros, por ejemplo, queremos esterilizar piezas de mano y no tenemos autoclave, porque solo se pueden esterilizar las piezas de mano en autoclave sin malograrlas. Entonces, si no tenemos autoclave y tenemos estufa, podemos sumergir estas piezas de mano en glutaraldehído. La desventaja es que actúa durante mucho tiempo, muchas horas, para poder esterilizar. Una desventaja del glutaraldehído es que irrita las mucosas, entonces tenemos que tener cuidado de utilizar siempre los lentes protectores y además dejarlo en un envase cerrado con el instrumental que nosotros queremos desinfectar. Normalmente se utiliza el 2%, también se prepara, se echa una gota del activador y funciona durante 14 días. A partir del día 14 comienza a disminuir el pH y esto ya afecta su habilidad de desinfectar el instrumental. Es micobactericida, virucida, microbicida y también esporicida. La gran ventaja es que no es corrosivo y actúa sobre materia orgánica, es decir, si por ejemplo acabo de terminar una exodoncia y los fórceps están llenos de sangre, yo puedo sumergir este instrumental en un envase cerrado con glutaraldehído y el glutaraldehído va a eliminar los microorganismos que se encuentran en ese instrumental porque sí actúa sobre materia orgánica. A diferencia de muchos otros desinfectantes que se inactivan frente a la presencia de tejido orgánico o de sangre. Y eso quiere decir que no terminan desinfectando el instrumental. La desventaja, como les había mencionado, es que es tóxico para las mucosas y las vías respiratorias, entonces siempre hay que dejar el instrumental sumergido durante 10 o 20 minutos en un envase cerrado y nosotros tenemos que tener la mascarilla puesta, así como los lentes protectores. Luego también tenemos al cloro y los compuestos clorados que van a producir una desinfección de nivel intermedio. Actúan inhibiendo las reacciones enzimáticas, desnaturalizando las proteínas e inactivando los ácidos nucleicos. Se utiliza al 0.1% durante 10 minutos. Si nosotros dejamos cualquier tipo de instrumento metálico por más de media hora en cualquier compuesto clorado, lo que va a suceder es que nosotros vamos a encontrar el instrumental corroído. ¿Ya? Entonces, no pueden dejarlo más de 10 minutos. Actúa sobre virus, hongos y bacterias. Es de acción rápida, esa es una gran ventaja y es bastante barato. La desventaja es que es corrosivo y también irrita las mucosas. No sé si a ustedes les ha pasado que el año pasado, cuando nos decían que teníamos que desinfectar todo lo que llegaba del mercado y lo desinfectábamos con lejía, les comenzaba a doler la cabeza, les fastidiaba la nariz. Eso es porque produce irritación de las mucosas. Los gases del cloro producen irritación de la mucosa. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado con eso también y utilizar barreras protectoras. Luego el peróxido de hidrógeno actúa sobre los radicales libres, dañando las membranas lipídicas, el ADN y otros componentes celulares de los microorganismos. Entonces, este peróxido de hidrógeno se utiliza entre el 6 y 7%, se puede reutilizar durante 21 días, actúa como una desinfección de alto nivel cuando se utiliza durante 30 minutos y se puede utilizar, por ejemplo, en endoscopios. Actúa sobre micobacterias, virus, hongos y algunas esporas. La desventaja es que no hay mucho en nuestro medio, no es fácil de encontrar, normalmente encontramos en otra concentración y que produce toxicidad ocular, entonces hay que utilizar las barreras de protección siempre. Los compuestos fenólicos también son para desinfectar, una desinfección de nivel bajo, rompen la pared celular cuando se utilizan a altas concentraciones y en bajas concentraciones causan la muerte de microorganismos. Entonces se utiliza este tipo de desinfectantes en superficies lisas y material no crítico. La concentración va a depender un poco de qué marca compremos y actúa como buen desinfectante de nivel bajo solo sobre hongos, virus
y algunas micobacterias. La desventaja es que es inactiva frente a materia orgánica y deja residuos tóxicos. Si nosotros lo utilizamos sobre plástico, se va a quedar pegado este compuesto fenólico al plástico y puede producir toxicidad. Y en el caso de la materia orgánica, si por ejemplo se cayó sangre en el suelo, primero debo de vertir otro desinfectante que sí actúe sobre materia orgánica, como por ejemplo la lejía, y limpiar la sangre. Una vez que he limpiado la sangre, recién puedo utilizar el compuesto fenólico sobre la superficie, porque si yo lo utilizo sobre la sangre, se va a inactivar y no va a desinfectar nada. El amonio cuaternario actúa desnaturalizando las proteínas celulares y rompiendo las membranas celulares. La presentación y concentración también va a depender de la marca que yo compre. Produce desinfección de bajo nivel en superficies y muebles. Actúa sobre hongos, virus y bacterias. Y es bueno para la limpieza del ambiente del consultorio en general porque es muy poco tóxico. ¿Ya? Tiene una toxicidad muy baja. La desventaja es que no puede eliminar los restos de grasa, perdón, de gasa o algodón. Esta puede terminar afectando la absorción. Como les decía, el amonio cuaternario de quinta generación sí se puede llegar a utilizar para desinfectar el instrumental porque tiene una acción un poco más potente y un poco más, de un espectro más amplio. Entonces, como les había mencionado, el ortoftaldeído actúa en bacterias, hongos, micobacterias y virus cuando lo dejamos por 1 minuto. Y por 10 minutos también. Cuando lo dejamos por 30 minutos, actúa sobre algunas esporas. ¿Ya? Luego, el peróxido de hidrógeno no tienen registrados exactamente, no hay muchos estudios. El glutaldehído al 2%, si lo dejamos solo 1 minuto, actúa hasta micobacterias. Si lo dejamos 10 minutos, actúa en virus, y a partir de los 30 minutos comienza a actuar sobre algunas esporas, pero si queremos producir una esterilización, hay que dejarlo bastantes horas. Lo mismo sucede con el hipoclorito de sodio. Entre el 1 minuto y 30 minutos actúa sobre bacterias, hongos, micobacterias y virus, y a partir de las 3 horas comienza a actuar sobre algunas esporas. Los fenoles actúan solo sobre bacterias, igual que el amonio cuaternario, y el amonio cuaternario mezclado con hipoclorito de sodio sí puede llegar a actuar sobre esporas. Entonces, hay muchos factores que van a afectar la capacidad de desinfección del instrumental. Por ejemplo, la materia orgánica puede inactivar la acción de un desinfectante, como sucede, por ejemplo, con los fenoles. ¿Ya? En el caso del glutaraldehído y de la lejía, sí tienen una buena acción frente a materia orgánica, no se altera su efectividad. Por eso es que, por ejemplo, utilizamos el hipoclorito de sodio como desinfectante dentro del conducto en una endodoncia, por su buena actividad sobre materia orgánica. Luego, factores físicos y químicos como el pH también pueden alterar la desinfección. Cuanto más baja el pH, menos acción tiene. El tiempo también, ustedes han visto en los cuadros que les he mostrado que si lo dejábamos 1 minuto, la acción era distinta cuando lo dejamos 10 minutos o media hora. La temperatura también puede afectarla. La resistencia de los microorganismos también afecta qué tan efectiva puede ser la desinfección. Existen microorganismos mucho más resistentes, como por ejemplo las micobacterias y las esporas. La concentración del agente, obviamente también a mayor concentración, mejor desinfección, pero como les había mencionado en el caso del alcohol, también quiere decir que se evapora más rápidamente y por lo tanto tiene menos tiempo de acción y desinfecta al final menos cantidad de microorganismos. La cantidad de ubicación de los microorganismos también altera. No es lo mismo una superficie lisa que una superficie rugosa en la cual se retienen más fácilmente los microorganismos y es más difícil que penetre el desinfectante.
Entonces, con esto ya terminamos la desinfección y vamos a pasar a la esterilización. Como les había mencionado antes, la esterilización es la eliminación completa de todos los microorganismos, incluyendo las esporas bacterianas. Entonces eliminamos cualquier tipo de forma de vida y van a haber distintos métodos. Uno de ellos es el calor seco y otro es el calor húmedo. Generalmente lo vamos a dividir en altas temperaturas y bajas temperaturas. Dentro de las altas temperaturas están los más frecuentes, que son los que ya les había mencionado, el calor seco y el calor húmedo. Y estos son medios físicos. Dentro de las temperaturas bajas vamos a encontrar sobre todo los medios químicos, como por ejemplo los líquidos como el glutaraldehído, los gases como el óxido de etileno y el plasma. Entonces, dentro de los físicos vamos a tener el calor seco, que es lo que nosotros conocemos como estufa o pupinel. Lo que hace este tipo de esterilización o de esterilizador es oxidar las proteínas que se encuentran en los microorganismos y de esta forma los destruye. En este tipo de esterilización podemos colocar todo material que sea resistente al calor y que sea incompatible con la humedad, como por ejemplo el polvo. Entonces, si es incompatible con la humedad, lo debemos esterilizar en estufa o pupinel. Como les había mencionado, elimina por coagulación de las proteínas de los microorganismos, elimina estos microorganismos. Es un proceso lento, es bastante largo, suelen ser procesos de 1 hora aproximadamente. Va a estar condicionado por la materia orgánica. Esto quiere decir que si, por ejemplo, en la ranura de la pinza hemostática o del forceps, yo no limpié bien, no lo cepillé bien, y se queda en esa zona restos de tejido o sangre coagulada, en esa zona no se va a esterilizar, ¿ya? Porque el calor seco no actúa sobre la materia orgánica. Entonces, como no se esteriliza esa zona, todo el instrumental va a estar contaminado, incluyendo los instrumentos que entren en contacto con ese instrumento que está contaminado. La gran ventaja es que no es corrosivo y tampoco hace que se pierda el filo de las hojas de bisturí ni de las agujas. La efectividad va a depender de la difusión del calor, de la cantidad del calor y de los niveles de pérdida de calor. ¿Esto qué quiere decir? Que si mi estufa es nueva, va a mantener el calor correctamente dentro de la estufa. Si dice 180 grados, va a producir 180 grados de calor. Pero conforme va envejeciendo este equipo, conforme van pasando los años, comienza a perder el calor, y si yo lo coloco a 180, de repente ya no está en 180, sino que está en 160. Entonces, si baja la temperatura, también estamos afectando la efectividad de la esterilidad y puede ser que incluso no estemos esterilizando. Entonces, siempre hay que estar pendientes y hacerle mantenimiento a la estufa y estar revisando que efectivamente se consigan los grados centígrados que dice en toda la estufa, en todo el interior de la estufa. Ahora, esta difusión de calor se transmite por contacto. ¿Esto qué quiere decir? Que yo tengo que meter una caja cerrada con todo el instrumental dentro y esta caja se calienta y transmite el calor al instrumental que está dentro. Entonces, la esterilización va a depender también de que también transmitan el calor los instrumentos que yo vaya a esterilizar. Y una desventaja es que si yo coloco plástico en este tipo de esterilización, por ejemplo, el plástico se va a derretir. ¿Qué puedo esterilizar en el calor seco? Puedo esterilizar cualquier instrumento cortante y de acero inoxidable, porque como les había mencionado, no pierde el filo. Puedo esterilizar agujas, jeringas de cristal, tubos, pipetas de vidrio y polvos estables al calor. En el caso del vidrio, tiene que ser vidrio refractario, es decir, como el que nosotros metemos en el horno de la casa, el Pyrex, es exactamente lo mismo. También podemos esterilizar
líquidos y sustancias liposolubles e hidrófugas, aceites, siliconas, parafinas, vaselinas, cremas. Los líquidos los puedo meter en una botella de vidrio refractario y puede estar llena en su totalidad y se va a esterilizar. Entonces, en esos casos puedo esterilizar, por ejemplo, aceites, puedo esterilizar agua destilada. La temperatura que nosotros utilizamos normalmente es de 180 grados centígrados por 30 minutos o de 170 grados centígrados por 1 hora, 160 grados centígrados por 2 horas. Cuanto más baja la temperatura, más tiempo necesito yo para poder esterilizar. Lo normal es que lo utilicemos durante 1 hora. ¿Qué es lo que tenemos que cuidar? Que estemos verificando el correcto funcionamiento de la estufa, una correcta calibración del equipo, que si yo lo coloco a 180 grados centígrados, efectivamente se produzcan 180 grados centígrados dentro en toda la estufa. Tengo que tener en cuenta que el tiempo se va a considerar a partir de que yo alcance los 180 grados centígrados en el interior. Es decir, el tiempo lo contabilizo no desde que enciendo la estufa, sino desde que alcancé la temperatura correcta. Luego tengo que evitar utilizar materiales que no conduzcan calor, como por ejemplo el papel o las telas. Verificar que los paquetes o las cajas no toquen las paredes y que exista espacio entre ellas para que circule correctamente el calor y se pueda difundir el calor en todos los materiales. Siempre debo de tener en cuenta que si yo voy a utilizar algún empaque para, por ejemplo, tener varios instrumentos juntos o para un líquido, tengo que utilizar una caja metálica, papel de aluminio o frascos de vidrio refractario, es decir, cosas que transmitan calor. Luego tenemos también la esterilización a vapor, que vendría a ser el calor húmedo. En este nosotros vamos a tener el autoclave. Este es el mejor medio de esterilización para el consultorio. Nos va a permitir utilizar temperaturas un poco más bajas, con lo cual podemos esterilizar algunos plásticos dentro del autoclave. Podemos esterilizar también telas porque no las va a quemar. Podemos esterilizar papeles. Y en el autoclave, como utiliza calor húmedo, podemos esterilizar las piezas de mano, porque si nosotros colocamos una pieza de mano en la estufa, como es un calor seco, lo que va a hacer es endurecer el aceite que se encuentra dentro de las tuberías y del motor de la pieza de mano, de los rotores. Entonces se van a secar, se van a endurecer, y cuando yo quiero utilizar la pieza de mano, no me va a servir. En cambio, en el autoclave, como utilizamos calor húmedo, este calor húmedo penetra en el instrumental y por lo tanto mantiene el aceite en la condición correcta, no se va a endurecer y la pieza de mano va a seguir funcionando correctamente. Por eso es que se puede esterilizar en autoclave y no en estufa. Todo material que sea resistente al calor y compatible con la humedad debe de ser autoclavado. ¿Qué es lo que no podemos autoclavar? Los polvos, porque el polvo, si nosotros permitimos que penetre la humedad en este polvo, se va a humedecer y ya no lo vamos a poder utilizar. Entonces el polvo está contraindicado para el autoclave y debemos utilizar una estufa. Este método de esterilización desnaturaliza las proteínas, utiliza temperaturas altas, pero por tiempos más cortos, sigue siendo una temperatura más baja que la estufa y además se utiliza durante mucho menos tiempo. Incluso se puede utilizar durante 15 minutos, media hora. Además de ese tiempo de esterilización, hay un tiempo de enfriado del instrumental y de secado que alarga un poco el proceso, pero sigue siendo menos tiempo que la estufa. Este va a depender de la humedad, de la presión, es decir, nosotros vamos a utilizar una presión de 2 atmósferas. Para que esterilice el instrumental necesitamos que esta humedad a presión ingrese en el instrumental, por lo tanto necesitamos utilizar
empaques que permitan la penetración de este vapor. También va a depender del calor, como les decía, de la penetración del vapor. Por eso utilizamos cajas fenestradas o utilizamos telas, o también podemos utilizar empaques que tienen papel y plástico, papel de grado médico. Entonces, todos estos tipos de empaques van a permitir que penetre este vapor a presión y permita la esterilización. Una gran ventaja es que no deja ningún tipo de residuo tóxico en el material, pero sí hace que se pierda el filo de las limas, de las fresas y de las hojas de bisturí. Entonces, dentro del autoclave podemos esterilizar todo lo que sean telas de algodón, de hilo, fibras sintéticas, etc. Metales como instrumental de acero quirúrgico, lavatorios, tambores, riñoneras, vidrios o cristales refractarios. Si nosotros vamos a esterilizar, por ejemplo, un líquido como agua en un autoclave, nosotros tenemos que tener en cuenta que como va a trabajar con presión, la botella no puede estar llena, porque si está llena se revienta. Como máximo debe de estar llena 2/3 de la capacidad de ese envase. ¿Ya? Es decir, no podemos llenar la botella porque se va a reventar. Y aquí podemos esterilizar agua destilada y cualquier tipo de solución farmacológica. También podemos utilizar o esterilizar algunas gomas o plásticos termorresistentes, como por ejemplo las cubetas de impresión, las espátulas de ionómero y algunos otros plásticos también. Como les había mencionado, no podemos esterilizar ni polvos ni sustancias oleosas, aceitosas. Nosotros vamos a esterilizar a 121 grados centígrados por 30 minutos los empaques simples, o también a 134 grados centígrados por 15 minutos. ¿Ya? Esta es la temperatura habitual para poder realizar la esterilización. Normalmente son entre 30 y 15 minutos, dependiendo si son 121 grados centígrados o 134 grados centígrados. Existe una función del autoclave en la cual nosotros esterilizamos a 134 grados centígrados por 4 minutos. En esta función normalmente utilizamos una presión más alta. Entonces, si nosotros comparamos, el calor seco va a oxidar las proteínas, mientras que el calor húmedo desnaturaliza las proteínas. El calor húmedo vamos a utilizarlo durante corto tiempo a una temperatura alta, tiende a desafilar y a oxidar el instrumental y es bastante caro, pero nos permite esterilizar varios materiales, equipos e instrumentos que no podemos esterilizar en calor seco. Y esa es la gran ventaja que tiene y por eso preferimos el autoclave al calor seco. Y el calor seco demora más tiempo, utiliza temperaturas más altas, por lo tanto hay muchos equipos e instrumentos que no podemos esterilizar en este tipo de esterilizador. La gran ventaja que tiene es que no desafila ni oxida el instrumental. Luego tenemos algunos métodos de esterilización químicos. Dentro de estos generalmente son líquidos, como por ejemplo el lutraldehído, como les había mencionado, nos permite esterilizar algunos elementos durante largos periodos. El ácido peracético también, el peróxido de hidrógeno y el formaldehído. El lutraldehído aproximadamente demora 10 horas en producir una correcta esterilización del material. La gran ventaja es que no es corrosivo, por lo tanto no va a dañar el material, pero es bastante lento. El ácido peracético, se utiliza 40%, pero es sumamente corrosivo, inestable e inflamable. Y el peróxido de hidrógeno también es corrosivo, por eso es que no se utiliza. El formaldehído es altamente tóxico y demora 24 horas en esterilizar. ¿Ya? Además, como es tóxico, necesita un periodo extra de aireamiento para poder eliminar la toxicidad de este material. Entonces, cuando comparamos estas 4 sustancias que pueden llegar a esterilizar los equipos o los instrumentos,
El que nos da mayor ventaja es el glutaraldehído, porque dentro de todos es el que menos tiempo demora y además no es corrosivo, por lo tanto no va a dañar nuestros instrumentos. Luego, dentro de los elementos gaseosos, tenemos el gas de óxido de etileno. Este es un tipo de esterilización que se utiliza bastante frecuente a nivel industrial. Es el que se utiliza para esterilizar, por ejemplo, los guantes quirúrgicos, para esterilizar los campos estériles, los mandilones descartables. También lo utilizan para las hojas de bisturí, para las suturas. Entonces, se utiliza por lo general a nivel industrial porque es bastante tóxico también. Necesita por lo menos un periodo de aireación de 12 horas para poder utilizar el material después de haber sido esterilizado en este medio. Además que es más caro. La gran ventaja es que es un método frío en comparación a los otros. También tenemos el gas de vapor de formaldehído. El gas de óxido de etileno también es cancerígeno en animales y humanos, por eso es que necesitamos ese periodo de aireación antes de poder utilizar el material. Y en el caso del vapor de formaldehído, sirve para esterilizar equipos y materiales que no resistan altas temperaturas, es altamente tóxico, es cancerígeno y mutagénico, también necesita un periodo de aireación, si recuerdo bien es de 24 horas aproximadamente. Entonces, hasta aquí hemos hablado de cómo esterilizar los materiales y los equipos. Pero para que este equipo o este instrumento se mantenga estéril después de haber pasado por el proceso y yo lo pueda almacenar para utilizarlo cuando lo necesite, necesito haberlo empaquetado en algún otro medio, ya sea un paquete de tela, un empaque de papel o una caja metálica, para que yo garantice que cuando utilice ese instrumento siga siendo estéril. Entonces, todo artículo para poder esterilizarlo, almacenarlo y transportarlo correctamente sin contaminarlo, debe de estar dentro de un empaque seleccionado para garantizar las condiciones de esterilidad de este material. Entonces, yo voy a seleccionar el empaque dependiendo de qué es lo que voy a esterilizar, porque si, por ejemplo, voy a esterilizar forceps o voy a esterilizar botadores que son pesados y yo utilizo un papel craft, por ejemplo, el papel se va a romper. Entonces yo necesito escoger el material con el que voy a empaquetar el instrumental de acuerdo a las características de lo que voy a esterilizar. Entonces, el empaque es un envoltorio que permite que se esterilice el material y que cuando yo saque el material de la esterilizadora se mantenga estéril. Es decir, va a garantizar que ese material está estéril antes y en el momento que lo voy a utilizar. Va a favorecer que yo mueva este instrumental de un área del consultorio a otra o de un área de la sala de operaciones a otra, manteniendo la técnica aséptica. Entonces, como les había mencionado, el empaque lo voy a seleccionar de acuerdo al método de esterilización y al artículo que voy a esterilizar. Si yo voy a esterilizar en autoclave, no puedo utilizar papel craft. No puedo utilizar una caja cerrada, porque la caja cerrada no va a permitir que penetre el vapor a presión. Si yo voy a esterilizar en estufa, en calor seco, yo no puedo utilizar una caja fenestrada, porque en cuanto yo saque esta caja, va a perder la esterilidad. No puedo utilizar una tela porque la tela se va a quemar. Entonces, tengo que seleccionar el empaque de acuerdo al método de esterilización y a lo que voy a esterilizar. Tengo que asegurarme de garantizar y mantener el contenido estéril, de que esté correctamente sellado de forma hermética, es decir, que no se abra, ¿ya? Y además tengo que identificarlo y rotularlo. Tengo que colocar una etiqueta en la cual yo especifique qué es lo que se encuentra dentro de ese paquete, en qué fecha se esterilizó y en qué fecha termina
de vencer esa esterilidad, así como el servicio al que pertenece, para que yo sepa a dónde tengo que llevarlo después de esterilizar, cuánto tiempo se puede utilizar y qué es lo que se encuentra dentro de este empaque sin que yo tenga que abrirlo. Porque una vez que yo lo abro, ya entran los microorganismos que se encuentran en el ambiente y eso ya no está estéril. Entonces, dentro de los tipos de empaque yo tengo tejido de algodón, cajas metálicas, vidrios refractarios, polipropileno no tejido y distintos tipos de papeles. Dentro del tejido de algodón, que vienen a ser las telas, yo tengo que tener en cuenta que voy a utilizar empaques de doble tela para que ésta sea más resistente. Las debo de esterilizar en autoclave. Como les había mencionado, se utilizan campos dobles. La tela la debemos de lavar antes y después de esterilizar, sobre todo antes para eliminar el almidón que pueda quedar en esta tela. La desventaja es que se generan micro roturas en las fibras de la tela y esto hace que se liberen pelusas. Y además es más difícil monitorear el desgaste del tejido. Una ventaja es que se reutilizan. Luego tenemos distintos tipos de papeles, dentro de ellos tenemos el de grado médico, el papel crepado, el papel craft, el papel o film transparente y el Tyvek. El papel de grado médico es el que generalmente se utiliza para esterilizar, por ejemplo, los guantes quirúrgicos por óxido de etileno. Resiste altas temperaturas, hasta 160 grados centígrados, no desprende pelusas, es repelente a los líquidos y a algunos alcoholes, es flexible, tiene cierto grado de flexibilidad, es impermeable a los microorganismos y es altamente resistente al desgarro, la rotura. La ventaja es que es atóxico y no tiene colorantes. El papel crepado es una alternativa a la tela de algodón. Está compuesto por pulpa de celulosa de madera. Tiene un aspecto muy similar a la tela. Es igual de flexible que la tela. Esa es una gran ventaja. Resiste hasta temperaturas de 150 grados centígrados por 1 hora. También repele el agua y es impermeable. Es atóxico y flexible, como les había mencionado. Se puede esterilizar en autoclave, óxido de etileno, formaldehído y radiación. Los papeles o films transparentes son los que se venden actualmente en todas las tiendas dentales, que tienen un papel por un lado y un plástico en el otro. La gran ventaja es que nos permiten observar qué es lo que hay dentro. Entonces no necesitamos rotularlo porque podemos ver claramente qué es lo que se encuentra dentro. A lo mucho hay que poner una fecha de vencimiento. Como les había mencionado, permiten la visualización del contenido. Tienen cierto grado de resistencia. No podemos colocar muchos instrumentos pesados, pero sí podemos colocar algunos. El Tyvek es un polímero sintético que tiene una alta resistencia a la tracción y perforación y es compatible con la gran mayoría de métodos de esterilización, pero su uso es limitado y no lo venden en el Perú. Las cajas metálicas son pesadas, grandes. Si no son fenestradas, solo se pueden utilizar en calor seco, y si vamos a utilizar autoclave, tienen que ser cajas fenestradas, envueltas en otro tipo de empaque para garantizar que se mantenga la esterilidad. No se usan tanto por las desventajas que les he mencionado, pero la gran ventaja es que sí duran mucho tiempo y protegen el instrumental que se encuentra dentro. Por lo tanto, si a mí se me cae una caja, lo que se golpea es la caja, pero el instrumental que está dentro se mantiene en buen estado. Tienen un costo inicial considerable comparado a otro tipo de empaques, pero son seguras para el almacenamiento y protegen el material. El Pirex, que vendría a ser el vidrio refractario, resiste altas temperaturas, nos permiten esterilizar líquidos y aceites, y los podemos utilizar para esterilizar en estufa o autoclave. Si fuera un aceite, solo puede ser esterilizado en estufa, no en autoclave. El polipropileno tejido es un papel fibra no tejido.
se utiliza para esterilizar en vapor, óxido de etileno, peróxido de hidrógeno. Y aquí podemos ver qué material se puede esterilizar en cada uno de estos métodos. La caja metálica se puede esterilizar en cualquier método de esterilización. Como les había mencionado, solo hay que tener en consideración que para el autoclave esta tiene que ser fenestrada, igual que el óxido de etileno. Luego, el Tyvek se puede esterilizar en todos los métodos, menos en calor seco. Los films transparentes se pueden esterilizar en óxido de etileno, autoclave y radiación. Y el papel de grado médico en autoclave, óxido de etileno. El material no tejido, el polipropileno no tejido, se esteriliza en autoclave, óxido de etileno y en plasma también. Ahora, hasta ahí nosotros hemos visto cómo esterilizar, cómo desinfectar y cómo empaquetarlos. Pero hay que tener en cuenta también que tenemos que realizar un control de la esterilización. Es decir, yo tengo que ver si efectivamente el material que yo metí en la esterilizadora que haya escogido ha pasado por el proceso de esterilización y luego que este proceso haya sido efectivo. Es decir, que efectivamente ya no queden microorganismos ahí. Y eso es lo que vamos a realizar con los distintos tipos de indicadores. Estos indicadores lo que hacen es mostrar algún cambio, ya sea de color o de textura, una vez que han pasado por el proceso de esterilización. Entonces, esto lo utilizamos para asegurar de que existen las condiciones necesarias para una adecuada esterilización y que yo sepa que efectivamente ese material está estéril. Entonces, existen distintos tipos de indicadores de esterilización. Tenemos indicadores físicos, indicadores biológicos y los indicadores químicos. Dentro de los indicadores biológicos, nosotros lo que vamos a hacer es utilizar microorganismos altamente resistentes a la esterilización. Los podemos utilizar como advertencias en presencia de tiras, discos, arenas, plásticos, etcétera, que cuando se esteriliza, estos se derriten y funcionan correctamente y vemos que efectivamente se ha pasado por el proceso de esterilización, o que estos microorganismos estén en un vial y cuando se eliminan estos microorganismos, este vial cambia de color. Este indicador biológico lo que hace es indicarme que efectivamente todos los microorganismos en ese paquete han muerto. Es decir, nos indica que el paquete está estéril. En cambio, existen otro tipo de indicadores que generalmente son los químicos, que lo que hacen es cambiar de color cuando el paquete ha pasado por el proceso de esterilización. Es decir, solo me dice que lo metí en el autoclave o lo metí en la estufa y fue sometido al calor. Pero no me dice si efectivamente ya no existen microorganismos ahí. Ese es el indicador químico. El indicador biológico me dice que pasó por el proceso de esterilización y que además este proceso de esterilización fue efectivo y que ya no existen microorganismos ahí. Es el único que me indica si efectivamente está estéril o no. Como les había mencionado hace un momento, los indicadores químicos van a cambiar de color y nos indican si el paquete pasó por el proceso de esterilización. Dentro de estas tenemos las cintas adhesivas que están impregnadas con una tinta termolábil, es decir, una tinta que cambia de color con el calor. Estos indicadores químicos pueden ser internos, es decir, que colocamos estos indicadores dentro de cada uno de los paquetes para asegurarnos que haya pasado por el proceso de esterilización. Se activan entre 118 y 137 grados centígrados. Es un proceso termoquímico. Nosotros vamos a ver que cuando no ha sido expuesto al calor, la tira se encuentra blanca, y cuando sí ha pasado por el proceso de calor, cuando ha estado expuesto al calor,
la tableta que se encontraba en este indicador se derrite y se coloca esta barra completamente negra. Esto nos indica que ha pasado por el proceso de esterilización, mas no dice si efectivamente ya no quedan microorganismos ahí. Entonces, el indicador biológico estaba relacionado a la efectividad de la esterilización, me indicaba que efectivamente ya no quedan microorganismos, y el indicador químico solo nos dice que el paquete sí pasó por el proceso de esterilización, pero no dice si este fue efectivo o no. Entonces, ¿tienen alguna consulta, alguna pregunta? No, doctora, todo claro. Ya, perfecto. ¿Alguna duda de alguien más? Si no, ya No, para doctora, dar todo por claro. terminada la clase. Doctora Alberca, no sé si quiera hacer alguna indicación antes de cerrar la sesión. Andrea, solamente reiterarles a los estudiantes que si hay alguno que haya dejado instrumental o material en la clínica en el ciclo 2020, ¿no? Sí, en 2021. 21 deben escribir un correo a coordinación académica con la finalidad de que se les otorgue una fecha para que vayan a recoger su material. ¿Ya? La persona que dejó el material es la persona que tiene que ir a dejar. Entonces, ¿hasta cuándo? Me han dicho que lo único que le piden a los estudiantes es el correo y que tienen que tener paciencia porque tienen que ver lo del aforo, tienen que localizar los instrumentales para que no se cometa ningún error. Muy bien, voy a Eso detener por la el grabación. momento.